que ingresen acá proyectos que tienen 5.000 soles de PIB, que tienen 0 de PIB. ¿Qué hacen ahí? Que tienen 10.000 soles de PIB, etcétera, etcétera. Entonces realmente ese filtro debe ser mejor. Y vamos a ver las herramientas para entre nosotros conversar, y eso implica desde la programación. No sé si llegaremos a implementarlo para el 2014, porque ya estamos muy cerca, pero quizá para el 2015 haya novedades de esto y de todas las fases de programación y formulación presupuestaria. ¿Okay? Solo como acotación. Ok, ¿alguna otra consulta? Si no, empezamos con las modalidades especiales. Estamos bien de tiempo. ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Ok, compras corporativas. Bienes y servicios deben ser materia de homogenización. Se pueden emplear criterios de geográficos, sectoriales, temporales a la combinación de estos, entre otros. ¿Qué quiere decir, no? De que acá en las compras corporativas, por temas de geografía que están cerca, por temas de entre sectores que tengan en común ministerios, ¿ya? O bienes y servicios que pueden ser homogenizados por cada uno de ellos, pueden hacer unas compras en bloque, ¿no? Por eso se le llama compras corporativas. Varias entidades se van a unir para hacer una sola compra y ya no hacen sus procesos individuales, uno en cada entidad, para bienes y servicios. Entonces yo tengo un bien y servicio y eso quiero comprarlo corporativamente, hago mis convenios respectivos con otras entidades y sacamos un solo proceso. ¿Ya? En resumen, eso es compras corporativas, pero ahorita vamos a ver un detalle más. Bueno, esto ya es más del proceso en sí, concluye cuando la buena pro queda consentida. Buena pro consentida, pero acá no tanto. Déjenme ver si acá les he puesto. Ya, por acá. Ya. Esto está mejor. Como les comentaba, las compras corporativas son cuando entidades en bloque van a comprar por un tema de aprovechar economías de escala. Por ejemplo, ¿no? Yo compro en paquete un gran volumen y me sale mucho más barato para el Estado comprar en gran bloque porque me van a dar a menores precios, de economías de escala, ¿sí? Por volumen. Entonces, hay veces en donde la compra corporativa va a ser obligatoria y hay veces donde la compra corporativa es facultativa. Las entidades, como les explicaba antes, se ponen de acuerdo y dicen, ok, vamos uniéndonos y compramos estos bienes o adquirimos estos servicios, ¿no es cierto? Y lo hacemos en bloque para todos. Perfecto. ¿Quién lo hace eso? O cuando es obligatoria, que el Ministerio de Economía te dice que tienes que hacer esto por compra corporativa, por justamente este análisis de economía de escala. Esto lo hace la Central de Compras Públicas, que se llama Perú Compras. ¿Ya? Las compras corporativas, ¿quién las hace? Obligatorias, Central de Compras Públicas, Perú Compras. En este gráfico, así de manera muy sencilla, acá están las entidades, que pueden ser más de una, ¿cierto? Hacen sus requerimientos a esta Central de Compras Públicas de Perú Compras. Todos los requerimientos que ven acá de bienes o servicios llegan acá, esta consolida, Perú Compras consolida, y lo que hace es los requerimientos consolidados en una entidad técnica con todas sus especificaciones para que ellos realicen el proceso. Ahora, ¿qué hace compras públicas? Todo el tema de actos preparatorios y proceso de selección, ¿sí? Pero las entidades que están solicitando estas compras corporativas suscriben contrato y tienen que ver todo el tema de ejecución contractual, ya cada una de ellas. Entonces, acá lo que hace Perú Compras es consolida todos los requerimientos de ellos, ¿sí? Hace el proceso, hace los actos preparatorios, otorga buena pro, hace requerimientos consolidados, especificaciones técnicas, todo, saca el proceso, buena pro, ¿sí? Y una vez que ya está buena pro, suscripción del contrato y todo el tema de ejecución contractual ya lo ven cada una de las entidades, con este que ganó. Cada una de las entidades se encarga de hacer la firma de contrato con él y de todo el proceso de ejecución contractual. ¿Más o menos? ¿No? ¿Sí? ¿Sí quedó? ¿Sí es entendible? ¿Compras corporativas? No, no hay límite. Pueden unirse. Pero los criterios, como te digo, sectorial, geográfico, ¿no? Entre ellas, convenios. Hacen convenios. Sí, hacen convenios.
exactamente. Entre ellas hacen convenios. Pero en el caso de facultativo, porque acá, ¿qué hablamos? Obligatorio. Y en obligatorio, el Ministerio de Economía es quien te dice, estos bienes y servicios lo vas a hacer en compra corporativa. ¿Sí? Acá no. En el facultativo, que vamos a ver después, sí tienes que hacer un convenio. ¿Ya? Porque este es obligatorio. Entonces, por norma, por un decreto, ya te van a decir, esto lo haces por compra corporativa. Diga. No, no hay ningún. No. En obligatorio, ya te dirán cuáles son las entidades. Y en facultativo, que lo vamos a ver de acá, las que se asocian por estos criterios que te digo. ¿Sí? Pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7. No hay problema, no hay topes. Y esto es el de compras corporativas facultativas. ¿No? Entonces, la anterior, obligatoria, donde el MEF te dice ya por norma, que esto vas a hacerlo por compra, estos bienes y servicios por compras corporativas, y esto cuando es facultativo. Y cuando es facultativo, los participantes acá veíamos tienen que firmar un convenio, lo que le comentaba anteriormente, ¿no? Un convenio interinstitucional, y ahí tienen que definir quiénes participan, qué compran, quién selecciona, ¿no? Del grupo de entidades, ¿no? En el anterior, en obligatorio, ¿quién era? Perú Compras, ¿no? Acá no, pues, porque es facultativo. Y cuando es facultativo, este conjunto de entidades va a definir quién de ellas va a ser la que va a hacer la compra corporativa, ¿ya? Quién de ellas va a hacer todos los actos preparatorios y los procesos de selección. Entonces, ahí, en este convenio, todas estas entidades van a decir quiénes participan, qué compran, quién selecciona, quién es la entidad encargada, ¿de acuerdo? De hacer todo ese proceso para la compra corporativa de estas entidades. Y en lo mismo que el anterior, que lo hacía Perú Compras, esta entidad encargada va a hacer todos los actos preparatorios, la selección, hasta que la buena pro quede consentida, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a hacer esta entidad encargada, que es una de las que está ahí. Y luego, la suscripción y ejecución contractual la hace cada entidad, igual que en el obligatorio. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, obligatorias, facultativas. Preguntas, ¿entendió lo de compras corporativas? ¿Perdón? Sí, no, sí, claro. Lo que pasa, en todo lo que estamos hablando son para entidades del Estado, en todas, todas. Entonces ahí todas las entidades del Estado, sea el ministerio, gobierno regional, locales, se pueden asociar por un tema geográfico, sectorial. Pero compras. Sí, claro. No, la diferencia no es por quién lo hace, sino acá es obligatorio porque lo que hace el Ministerio de Economía, el área correspondiente, determina que por economía de escala o algo es mejor para el Estado y le sale mejor comprar corporativamente. Entonces ahí dice tú, que te he visto que tienes estos requerimientos, Perú Compras se va a encargar de hacértelo todo, ¿de acuerdo? Tú solo suscribes contrato y ejecución contractual. Hazle tus requerimientos a Perú Compras y ya está. Pero el facultativo nadie te obliga. El facultativo, usted es el Ministerio X, el Ministerio Y, el Ministerio Z, yo soy el Ministerio W. Y decimos entre los cuatro, nos hemos puesto de acuerdo porque tenemos buenas relaciones y decimos, ¿por qué no hacemos una compra corporativa? ¿Sí? Hacemos una compra corporativa, ¿qué dice? Yo tengo estos bienes y estos servicios. Nos va a salir mejor, economía de escala. Ya, excelente, hay que hacer un convenio. Los cuatro firmamos un convenio. Y en los cuatro yo digo, ¿usted qué le parece? Es la encargada de hacer el proceso de selección. Ah, ya, ok. Ella dice sí, los tres decimos sí, y en el convenio ponemos que usted, su entidad, va a ser la encargada de hacer ese proceso. Y hace todo el proceso de esa compra corporativa. Y una vez que está la buena pro, cada uno de nosotros ya firma el contrato con este ganador. Eso es. Esa es la diferencia obligatoria y facultativa. ¿Sí? No es que el facultativo lo hace Perú Compras o lo hace una entidad, no. Esa no es. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Hoy día se han venido dormidos, ¿no? Vamos a ver. Segunda, selección por encargo, ¿no? A ver,
acá en selección por encargo, ¿qué pasa acá? Yo soy una entidad X y que tengo que hacer procesos de bienes, servicios, obras, y no tengo capacidad para hacer esos procesos de selección, ¿no? De repente me cayó un dinero fuerte porque pedí financiamiento, pero en realidad mi municipalidad o mi entidad es muy chica, o de repente sí tengo una entidad fortalecida, pero no en ese objeto de convocatoria tengo personal especializado. Entonces lo que digo es, voy a encargarle a alguien que me haga ese proceso de selección determinado, ¿ya? Y este encargo yo lo puedo hacer con una entidad pública, con una entidad privada o con un organismo internacional, de los tres tipos, ¿sí? Yo le puedo decir a otro ministerio, a otro gobierno regional, a otro local, te encargo que me hagas este proceso de selección porque yo no tengo capacidad, digamos, para hacer no sé, ¿qué les puedo decir? Un puesto de salud de repente. No tengo especialistas en salud, pero tú sí tienes, te encargo. O una privada que tiene dos especialistas, hazme este proceso, te lo encargo. O un organismo internacional, como hay varios, hazme todos estos procesos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver uno por uno. Sí, exacto, ¿no? Por especialización o porque no tengo siquiera el personal también, ¿no? Uno, porque no tengo personal, entonces ¿cómo va a ser un proceso? Me cayó un dinerito por ahí, pero aún no tengo personal. Y dos, tengo realmente personal, pero no en el objeto de eso que voy a convocar, por ejemplo. ¿Ya? No tengo esa especialización. Ok, encargo a una entidad pública. Competencias de la entidad encargada, designar al comité especial. Entonces, yo le estoy encargando a otra entidad. Esta otra entidad lo que va a hacer es designar al comité especial. ¿Y eso es parte de qué? De los actos preparatorios, ¿cierto? El comité especial elabora bases, parte de los actos preparatorios, ¿no? Y conduce proceso. Con sentido o firma de buena pro, debe remitir expediente a la entidad encargante para el contrato. Muy parecido a la compra corporativa, ¿no? Entonces acá lo que está diciendo es, yo lo que hago es, le paso a una entidad pública y ¿tengo que hacer convenio o no? Sí, también tengo que hacer un convenio, donde le estoy diciendo, te encargo, por favor, tú hazme este proceso de selección, ¿ya? Convenio. Entonces, una vez que está eso, la entidad encargada hace todos los actos preparatorios y también el proceso de selección, ¿de acuerdo? Pero, una vez que termina el proceso de selección, yo remito todo el expediente de contratación cuando ya se dio la buena pro, ¿sí? Consentimiento de la buena pro. ¿Para qué? Para que la entidad que encargó, la encargante, ¿no es cierto?, ya suscriba el contrato. Y obviamente después ya todo el proceso de ejecución contractual también. ¿Sí? No. Miren. ¿Cómo lo podemos poner? Compras corporativas. Y acá estamos en selección por encargo, ¿no? Entonces, en compras corporativas, acá podría haber una entidad encargada, o en algunos casos en Perú Compras, si es obligatorio, ¿no? Y una entidad encargante, ¿no? Esta entidad encargada, en ambos casos, ¿qué estamos viendo que hace? Actos preparatorios más proceso de selección. ¿De acuerdo? En ambos casos. Actos preparatorios más proceso de selección, ¿no es cierto? Y para el caso de la entidad encargante, firma de contrato y ejecución contractual. ¿De acuerdo? Para ambos casos, hasta ahorita. Esta es selección por encargo a entidad nacional. Pero, a entidad pública, perdón. También hay
encargo a una entidad privada. ¿Qué quiere decir? De que yo puedo encargar que me realice el proceso de selección una entidad privada. ¿Y qué va a hacer ahí? La decisión de encargar la contratación corresponde al titular de la entidad, también es indelegable. En el caso de privada, ¿no? En la privada, el titular de la entidad es indelegable, es el que tiene que decir, ok, yo voy a encargarle a una entidad privada que me haga este proceso de selección. La entidad encargada, en este caso, la encargada, será seleccionada mediante proceso de selección. Mediante proceso de selección. ¿De acuerdo? Será encargada mediante proceso de selección. Entonces ya no es como el anterior, ¿no? El anterior yo hacía un convenio con otra entidad pública y simplemente le encargaba. Ahí no hay problema. Pero en este caso, cuando es privada, uno, que el titular tiene que decirme, y dos, de que no es mi convenio, yo hago una selección. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque yo no podría ir y decir, ok, tú, la empresa de Henry, yo le estoy encargando que me haga la selección. Así, a dedo. Eso no se puede hacer en el Estado. ¿De acuerdo? Por eso es que acá dice de que será seleccionada mediante proceso de selección si la empresa de Henry, de su amigo, de la señorita, del señor y de todos los demás pueden entrar y a ver quién gana para hacer esto. ¿Sí? ¿A quién le voy a encargar? La experiencia de participantes en contratación no menor a 2 años, ¿no? Tanto en pública como en privada, ¿no? Porque obviamente si tú vas a ir a una entidad privada para que te haga el proceso, no necesariamente va a conocer solo de contrataciones públicas. Es muy probable que tenga experiencia en su ámbito, que es el privado. Entonces acá sí le vas a medir 2 años de experiencia tanto en público como en privado. Vamos a ver si tengo una más o si hay varias. Pasamos al break porque ya me hicieron la señal. No, hay una más. Acabamos y pasamos al break, ¿ya? Entonces, porque ya veo que varios necesitan descanso. Y yo también. La entidad encargada celebrará con la entidad encargante convenio para cada proceso. Ajá. Luego de hacer este proceso de selección, ¿no? De hacer todo este proceso de selección, ya dice que tenemos que hacer un convenio, pero este convenio OCE es quien establecerá mediante directiva, ¿no? Estos convenios modelos con todos los requisitos que debe haber, ¿ya? Entonces, quien te va a decir no es un modelo convenio normal que tengan las entidades, sino OCE es quien te va a establecer eso. Y los procesos se sujetarán a los dispuestos en la ley y su reglamento, o sea, en la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. Lo que quiere decir que si vas a hacer un convenio o vas a hacer todo un proceso con privado, no quiere decir que todos los procesos van a ser por el ámbito privado, sino se sujetan a la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. Sino que quien te va a operativizar todo eso de actos preparatorios y proceso mismo, de estructurártelo, es una entidad privada. ¿Estamos? ¿Bien? Bien. Vamos a continuar. Me falta poco. Entonces, seguimos. Encargo a una entidad privada, ¿no? Lo que ya hemos conversado. Y por último, encargo a organismos internacionales, ¿no? Y dentro de organismos internacionales, dice, para encargar y designar al organismo se debe contar con, primero, un informe favorable de presupuesto sobre disponibilidad de recursos, ¿no? Acá te lo especifica ya tal cual en la norma, cuando vas a hacer un encargo a un organismo internacional. Y yo les haría una pregunta ahí, para los otros encargos que va a ser con entidad pública o con entidad privada, ¿debería haber también disponibilidad presupuestal o no? ¿Qué opinan? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si bien acá la norma te dice textualmente, cuando es organismo internacional, informe favorable de presupuesto sobre disponibilidad de recursos, debemos tener siempre un informe, o sea, ¿debemos tener disponibilidad presupuestal para eso o no? Sí, lo debemos tener. ¿Y quién de repente nos va a solicitar en algún momento para hacer el proceso este informe de disponibilidad presupuestal? ¿Quién nos podría solicitar? ¿La entidad encargada o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿quién hace los actos preparatorios? La entidad encargada, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para que haga los actos preparatorios y pueda convocar al proceso, ¿debe tener esa disponibilidad presupuestal o no? Sí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, acá lo dice textualmente, pero en realidad en las otras también siempre vamos a tener que tener disponibilidad presupuestal, porque si no, ¿cómo firmamos contrato y hacemos la ejecución contractual posterior? Informe de la administración sobre las ventajas o beneficios de la concertación del convenio, ¿no?
Digamos que estos informes sabemos que mayormente para obtener ventajas o beneficios acá y en todo el Perú somos expertos en hacer eso y yo creo que no hay problema. Siempre le encontramos una ventaja o beneficio a todo, ¿no? Y eso está bien. Pero sí, la recomendación es realmente hacer un análisis, ¿no? Si conviene, no necesariamente, a veces el cliché de ver que es un organismo internacional quiere decir que sea lo mejor, tampoco. Muchas veces las entidades públicas de acá mismo también hay muy buenas entidades, y si son cercanas o privadas también. Entonces, les digo esto porque en donde estoy he visto muchas veces van entidades internacionales y algunas privadas que paran haciendo pues sus lobbies por varios lados, ¿no? De lo que podrían hacer, pero no necesariamente por tener ese nombre de internacional es que te va a hacer bien las cosas. Puede ser como no puede ser, ¿ya? Entonces hay que hacer, y esta reflexión lo hago porque justamente hay que hacer un buen análisis, si realmente me conviene hacer con un organismo internacional, o de repente tengo un nacional a mi lado que también tiene muy buena experiencia y ha hecho procesos donde todas han fluido y no son declaradas desiertas, le puedo encargar a él también, porque está demostrando una experiencia, ¿de acuerdo? Contenido de los convenios para este tema, compromiso, ¿no?, del organismo internacional, ¿sí? El OII es el organismo internacional para realizar procesos que se sujeten a normas y principios de la ley. Asimismo, llevar a cabo procesos de capacitación. Esto es lo que incorpora para internacionales, ¿no? Le da el plus, en diferencia del privado y del público, de que el internacional va a capacitar a esta entidad que está encargando en lo que son estos procesos de contratación. ¿Para qué? Para justamente generar esa capacidad por la cual tú encargas, ¿no? Yo encargo porque no tengo esa capacidad, pero al internacional, por norma, ya se le está pidiendo. Ok, perfecto. En el convenio tú me tienes que poner un compromiso que, aparte de hacer el proceso, vas a capacitar a mi gente de compras para que ellos vayan aprendiendo a hacer este tipo de procesos, ¿no? Obviamente con la finalidad de que más adelante ya la misma entidad haga sus procesos de selección, ¿de acuerdo? Obligación de la entidad de incluir las contrataciones en el PAC. Acá sí hay la obligación de incluir las contrataciones en el PAC, así como de registrar en el SEACE directamente o a través del organismo internacional. ¿Qué quiere decir esto? De que estos procesos que sean selección internacional, también en las páginas web de estos organismos internacionales se pueden colgar, ¿no? Entonces se hace y también en las páginas de estos organismos internacionales. Provisión de información periódica al MEF, bueno, obviamente a la Contraloría General y OCE respecto a la ejecución del encargo. Entonces, ¿acá qué se refiere? De que periódicamente todo el tema de cómo va en los actos preparatorios, cómo va el proceso de selección en sí, debemos ir informando. Hoy día tenemos varias visitas, ¿no? Debemos estar informando de cómo va. Ojo, esto no es ejecución contractual, ¿eh? Esto es la ejecución del encargo. Ya. Entonces, respecto de la ejecución del encargo, ¿ya? Ojo, no es la ejecución contractual, no confundamos. Esta es la ejecución del encargo. Quiere decir que yo le encargué al organismo internacional que me haga todos estos procesos. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Cómo va avanzando estos actos preparatorios? ¿Cómo va avanzando este proceso de selección? ¿De acuerdo? A eso se refiere con información periódica de la ejecución del encargo. Ok. Entonces, en compras corporativas, obligatorias, facultativas. En selección por encargo, con entidad pública, con entidad privada o con organismos internacionales. ¿De acuerdo? Vamos a una modalidad de selección especial que se llama la subasta inversa, ¿no? Acá, antes de empezar esto, si les interesa este tema, ahí pueden entrar también en la página de OCE mismo. Ahí dice hay una pestañita de subasta inversa, ¿no? Y ahí lo que vamos a hablar acá pueden identificar exactamente cuáles son los bienes comunes y el listado, cuáles las fichas técnicas y todo está ahí. ¿De acuerdo? Entonces pueden explorar. Acá no hay internet, pero por eso no voy a poder entrar. Para la próxima o para el taller de repente vamos a ver si puede haber para poder ver en el internet cómo es esto.
pero aquí se refiere justo para bienes y servicios comunes, ¿no? Existe más de un proveedor, tiene patrones de calidad y desempeño definidos por características usuales. Y más o menos cómo definen ellos bienes y servicios comunes, ¿no? Acá, por lo poco que he podido ver, porque casi no he estado casi en este tipo de procesos, pero sí en el listado que les digo que hay de bienes y servicios comunes, a ver, si no me equivoco, hay como 227 productos que se definen como bienes y servicios comunes, me parece. ¿Ya? Me parece que es esa la cifra. Y ahí están pues productos alimenticios, de primera necesidad, hay algunos productos que están ahí como combustibles también, que está dentro y que tendría que ser por subasta inversa. ¿Ya? Dentro de este listado de bienes y servicios comunes también están los combustibles. Y hay una serie de rubros más, como 5 rubros más que están dentro de estos bienes y servicios comunes. Y es importante que veamos exactamente cuáles son. Yo les recomendaría que sí, si es que ustedes son proveedores de bienes o de servicios, para ver si es que estos procesos se van a enmarcar y ustedes están interesados en postular a esto de acá. Y ahorita vamos a ver el porqué. Es obligatorio que entidades realicen subasta inversa, ojo, a partir de los 30 días de publicada la ficha técnica, salvo inclusión en el catálogo de convenio marco. En castellano, todas las entidades que tengan o que requieran bienes y servicios definidos como comunes y que estén en este listado, porque hay un listado, ¿no? Lo que tienen que hacer para adquirir estos bienes, ¿sí?, o para estos servicios, tienen que hacerlo por subasta inversa. Salud. Obligatoriamente por subasta inversa. Todos los que estén en ese listado. ¿Y cuándo lo deben hacer? A partir de 30 días de publicado, ¿qué? La ficha técnica, ¿sí? Y esta ficha técnica es publicada en OCE. Todas las fichas técnicas donde tiene el listado de bienes y servicios comunes. ¿Qué pasa? No sé si lo he puesto acá, si no lo hablo de una vez. Sí lo he puesto, mejor acá. Ya, ahí lo veo acá. Entonces, acá, 30 días de publicada la ficha técnica, salvo que estén incluidas en el catálogo de convenio marco. ¿Qué quiere decir? Que si alguna de estas, que no pasa casi, ya está en un catálogo de convenio marco, que lo vamos a ver luego, no sería convocado por subasta inversa, sino por la modalidad especial que se llama convenio marco. ¿Ya? Y acá vamos a ver un par de cositas que quería hablarles, pero veo que sí lo he puesto. Si el valor referencial corresponde a una menor cuantía, el uso de la subasta inversa es facultativa, cuyo caso será electrónicamente. ¿Qué quiere decir? Que si hay bienes y servicios comunes, que están en este listado, pero el valor referencial corresponde a una menor cuantía, hacer subasta inversa es facultativo. Entonces, si no es subasta inversa, ¿qué haría? Un proceso normal, ¿no es cierto? De adjudicación de menor cuantía. Eso es lo que le quiere decir esto. ¿Ya? Ahí, solo ahí es facultativo. Si es otro tipo de proceso, el valor referencial te manda otro tipo, tienes que hacer por subasta inversa de manera obligatoria. Siempre para este listado de bienes y servicios comunes. Revisen bien, por eso les digo, en esa lista. Todos los que trabajan dentro de las OEC, esta lista ya la tienen más que, porque cada vez que hacen requerimientos, todo lo pasan de frente por subasta inversa. Ya saben que es obligatorio, ¿ya? Pero hay algunos casos donde no vas a hacerlas como este. El segundo es segunda convocatoria de procesos actuales por declaración de desierto se debe efectuar por subasta inversa. ¿Qué quiere decir? Lo que te dice la norma es que 30 días de publicado este listado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si aún yo tengo un bien o servicio que todavía no está dentro del listado de bienes comunes? Yo debo hacer un proceso normal, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos todos? Como no está en el listado, yo debo hacer un proceso normal y lo hago. Ya. Durante el desarrollo de ese proceso de selección, se publica una ficha más en OCE, donde el bien que yo estoy convocando por proceso normal ya es parte del bien definido como un bien y servicio común. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Ya es definido durante ese proceso que estoy corriendo.
Y este proceso normal se declaró desierto. Pero como ya fue definido e incluido en el listado de bienes y servicios comunes, el próximo proceso ya sería ¿qué? Subasta inversa. ¿Otra vez? ¿Ah? ¿Sí? ¿Otra vez? A ver. Yo empecé la convocatoria por un proceso normal, ¿no? Digamos que hice una adjudicación directa selectiva, normal, ¿ya? De un bien X, ¿ya? De un bien X. Yo empiezo esto. Esto va caminando, ¿no es cierto? En un tiempo hago mis actos preparatorios, ¿no? Hago mi proceso de selección, ¿de acuerdo? Por acá, este bien pasa a ser parte del listado. Recién por acá, ¿ok? Pasa a ser parte del listado de bienes y servicios comunes, recién. Pero yo ya empecé por el normal, no hay ningún problema, no estaba obligado a hacerlo con subasta inversa. Pero ¿qué pasa? De que este proceso de selección se declara desierto. ¿Sí? Se declara desierto. Y como se declara desierto, en procesos tradicionales, ¿qué hacemos? Adjudicación de menor cuantía derivada, ¿no? Pero como esto ya fue incluido en el listado de bienes y servicios comunes, yo tengo que hacer subasta inversa, obligatorio. ¿Sí? Eso es lo que les dice la segunda, ¿de acuerdo? Sí, claro, normal. Si esto no se declara desierto, tú le das la buena pro con el proceso normal, no hay problema. Porque cuando empezaste no estaba acá. Pues. Sí irías contra la norma si empiezas un proceso normal cuando esto ya estaba en el listado. Ahí sí está frito perfecto. Pero si no, normal. Acá le das la buena pro consciente si no pasó nada, todo ok. Si más adelante haces otro proceso, ya es subasta inversa. ¿De acuerdo? Ok. Segunda convocatoria de subasta es igual a subasta salvo exclusión de ficha técnica, en cuyo caso convoca AMC tradicional. Ya. Esto es viceversa, ¿no? Esto es viceversa. Yo empiezo un proceso por subasta inversa, ¿de acuerdo? Y se declara desierto. Y en ese interín, más bien lo que hacen es quitarlo del listado. Estos bienes y servicios comunes. ¿Ya? Yo empecé por subasta inversa porque ya estaba en el listado, la norma me lo manda. Pero en ese interín lo que hacen es quitan ese bien de ese listado. Y acá se declaró desierto. ¿Qué me corresponde hacer? Ya un proceso normal de menor cuantía. ¿Estamos? ¿Sí? Es viceversa nada más. Eso es lo que dice la tercera viñeta. ¿Ya? Ok. ¿Y sería menor cuantía o menor cuantía derivada? ¿Qué opinan? Claro, porque no es que subasta inversa es el proceso en sí. Subasta inversa es la modalidad especial, pero el proceso sigue siendo ULP o concurso oferta. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos ahí? No. Sigue siendo. Entonces, cuando se declara desierto ese proceso, ¿qué sigue? Menor cuantía derivada, ¿cierto? Y como acá ya va a pasar, está desierto y fue excluido del listado, automáticamente convoca AMC, ahí tendría que ser derivada. ¿Ya? Ok. Ya. Esto es, bueno, en subasta inversa puede ser la subasta inversa presencial o la subasta inversa electrónica. ¿Sí? Las dos. Presencial o electrónica. Y vamos a ver para la presencial, ¿no? Entonces, para la presencial, convocatoria a través del SEAS, ¿sí? Registro de participantes, ¿no? Presentación de propuestas, puja y otorgamiento de buena pro. Antes de puja, para explicarles, es lo mismo el anterior acá, que dice que entre la convocatoria y la presentación de propuestas, para LP y concurso, mínimo 8 días. Para ADP y ADS, mínimo 5 días. Entre estos dos. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta,
Acá hay una pequeña variación en los plazos también, ¿no? 8 días, 5 días entre la convocatoria y presentación. ¿Qué es la puja, no? ¿Ustedes han ido a un proceso de subasta? ¿A alguna subasta? ¿Nunca han ido? Pero sí han visto en las películas, ¿no? ¿Sí? Tú vas a una subasta, te dan un precio y te dicen, ¿el precio quién? Pero ahí es para arriba, ¿no? Este es para abajo. No es para arriba, ¿no? Este es para abajo. Por eso es subasta inversa. ¿De acuerdo? En las que vemos en las películas, tú vas y ya por este cuadro yo pago 1 millón, ¿no? Yo pago 1,5 millones, yo pago 2 millones, etc. Ya. Esto es por eso subasta inversa. La puja es justamente, se determina un valor referencial de estos bienes o servicios y salen al mercado con este precio. Y todos vienen acá, a esta subasta que es presencial, y empiezan a ofertar, ¿no? Pero para abajo, no para arriba, para abajo, ¿sí? Y hasta que se llegue a determinar el que va a adjudicar la buena obra. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Lo que les decía, por eso este asterisquito acá, para otorgar la buena pro, el comité debe verificar que por lo menos haya 2 propuestas válidas. Por lo menos. Recuerden siempre eso, salud. Por lo menos recuerden siempre eso, 2 propuestas válidas. Si hay una, desierto. Distinto al proceso tradicional, ¿no? En el proceso tradicional yo paso con 1 y normal, otorgo buena pro, no hay ningún problema, basta que haya 1, acá no, 2. Si no hay 2, desierto. Ok. Y la subasta inversa electrónica, ¿no? Subasta inversa electrónica, tenemos convocatoria, registro de participantes y registro y presentación de propuestas, apertura de propuestas y periodo de lances, ¿sí? Y otorgamiento de buena pro. ¿Qué quiere decir esto, no? Como es electrónico, todo se hace a través del SEACE, absolutamente todo. En los procesos electrónicos, los tradicionales, también es igual. Tú te registras, bueno, ahora todo es electrónico, pero y tu presentación de propuestas también es electrónica. Tú cargas todos tus archivos, ¿no? Tus requerimientos técnicos mínimos, todo electrónicamente, ¿no? Y acá igual, ¿no? Acá todo vas a hacer electrónicamente y hasta el periodo de lances, que es como la puja, digamos, pues, ¿no? Pero es en línea, ¿no? Empiezan a ofertar en línea, ¿sí? Ya no es público, es electrónico. Y en el mismo se les apertura y empiezan a hacer todos sus lances. Yo doy esto, yo doy esto, yo soy esto, y todos pueden ver ahí, ¿no? Tipo Skype, digamos, ¿no? Todos empiezan a ver y todos ven cuánto ofertan, yo oferto menos, yo menos, hasta quién sale, ¿no? Y ahí en la misma web todos se hacen los actuados. Todos los actuados es a través del SEACE. Por eso es subasta inversa electrónica, ¿sí? Es la diferencia del anterior con subasta inversa pública. ¿Alguna pregunta con subasta inversa? Yo creo que eso está claro, ¿no? Eso es un poquito más, ¿sí? Recuerden, siempre es obligatorio para bienes y servicios comunes. Habría que ver ese listado. Como les digo, hay bastantes cosas de alimentos, de combustibles, ¿no? Y las otras sí no recuerdo mucho, pero sí alimentos y combustibles lo recuerdo bastante. Y dentro de eso hay un desagregado fuerte, ¿no? Hay bastante desagregado ahí de cuáles están dentro de este listado. Y solo esos son los que son obligatorios de hacer por subasta inversa. Solo esos. El resto de bienes y servicios no. Salvo estos de acá, que ahorita vamos a ver, ¿no? Esto es convenio marco. Y convenio marco también es para bienes o servicios, ya no que sean necesariamente comunes, ¿no? Entonces, bienes o servicios, pero acá ¿cómo es? Algo así como el listado, pero hay una catalogación acá. ¿Ya? Se llama la catalogación de convenio marco. Y eso también está publicado. ¿Y qué está dentro de esta catalogación? Insumos, como por ejemplo, insumos, útiles de oficina, ¿sí? Todos los papeles, alfileres, clips, ahí también hay una serie de detalle bien grande. Lo nuevo que se ha publicado es para bienes relacionados con prevenciones de emergencia, ¿ya? También es nuevecito, esos dos, recién publicados también.
creo que de diciembre del 2012. ¿Qué más? Todo el tema de papelería, por ejemplo, también está dentro de convenio marco. Entonces, ¿esto qué les quiere decir? De que así como es en subasta inversa, en convenio marco, todo eso que está en el listado, obligatoriamente, tiene que ser convocado por esta modalidad especial de selección. O sea, ¿qué les quiere decir esto? Que los alfileres, los borradores, los lapiceros, los lápices, es por convenio marco. ¿Sí? Todo, obligatoriamente es por convenio marco. ¿Sí? Eso tiene que tenerlo presente. Por eso les decía, complementario a esto, si ustedes quieren explorar y les interesa conocer de esto, lo único que hacen es el listadito, en la página 2 está, subasta inversa, dice bien grande. Y ahí hacen clic en el listado. Y con eso saben cuáles de esos bienes y servicios son como comunes. Y en convenio marco, haces clic a convenio marco, que también dice grande, y hay un carrito ahí, convenio marco, y ahí te sale la catalogación también. ¿Y cuál es ese listado? ¿Cuáles son esos útiles de oficina? Impresoras creo que también hay. Impresoras creo que también están en convenio marco, en la catalogación. Entonces quiere decir que estos obligatoriamente se tienen que hacer por esta modalidad. ¿Sí? Ok. Diferencia con subasta inversa. En subasta inversa no mencionaban a Perú Compras, ¿cierto? O sea, quiere decir que la entidad misma lo hace. Pero en convenio marco ya entra a tallar Perú Compras nuevamente, ¿no? Entonces, en convenio marco, quien va a hacer esta modalidad especial es Perú Compras, nuevamente. ¿Dónde más está Perú Compras? En las compras corporativas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y Perú Compras qué hace? Proceso de selección, ¿no? Determina los proveedores, los convenios marco, se hace toda la catalogación, ahorita lo vamos a ver, y la entidad luego tiene que ver toda la parte también contractual. Toda la parte contractual. Acá algunas cositas. Actos preparatorios, y tiene bastante similitud con lo que hemos visto anteriormente. Actos preparatorios y el proceso de selección, Perú Compras. ¿De acuerdo? Perú Compras se encarga de hacer eso. Catalogación, ¿quién se encarga? OCE. ¿Sí? OCE publica este listado de catalogación de bienes o servicios de convenio marco. ¿Sí? ¿Y la ejecución contractual quién? Cada entidad. Muy parecido a los anteriores, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, lo que tienen que llevarse quizá de conclusión es que en la mayoría de o compras corporativas o selecciones por encargo, ¿de acuerdo? Y en convenio marco, ¿qué es lo que hace por la entidad encargada o Perú Compras? Solo los actos preparatorios, siempre el tema de firma de contrato y ejecución contractual lo ve la entidad, cada una de las entidades, ¿de acuerdo? Por eso les ponía esto. Esto se repite siempre. ¿Ah? Desarrollo de la fase de selección y ejecución contractual serán publicadas en el SEACE también, ¿no? Con un tema de transparencia y todo, no es que esto sea eximido de que sea colgado en el SEACE como los procesos tradicionales, también tiene que colgarse en el SEACE, ¿de acuerdo? Ok. La convocatoria de procesos actuales declarados nulos por vicios en actos preparatorios o desierto será por convenio marco. Lo mismo que les explicaba anteriormente aquí en subasta inversa, ¿no? Si yo ya comencé mi proceso, digamos tradicional, porque no está en el listado catalogación de convenio marco, no hay problema, yo lo continúo. Pero si durante el proceso es incluido en este listado y acá se declara desierto, automáticamente el siguiente tiene que ser mediante esta modalidad de convenio marco, obligatoriamente. Igualito que en subasta inversa. Ahora, no sé si acá les puse un... Ya, a ver. Creo que no les puse acá, pero en el anterior, en subasta inversa, ¿qué veíamos? De que a partir de cuándo era obligatorio, 30 días de publicar las fichas técnicas, ¿no es cierto? Acá es a partir del siguiente día nada más. Del siguiente día de que sea esa ficha, que está justamente en la lista de catalogación de convenio marco, desde el siguiente día ya es obligatorio convocar mediante convenio. Mientras que en el otro tenías 30, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos inferir de ahí? Otra de las diferencias, subasta inversa,
yo tengo acá mi listado más 30 días, que es obligatorio. ¿Sí? Obligatorio. Y tengo acá convenio marco, la catalogación, más un día, esto ya es obligatorio. ¿Sí? Esto sí es importante que lo conozcan, si no estén metidos en el rubro, pero es importante que lo conozcan. Todos aquellos bienes que ya están catalogados acá, desde la ficha técnica, la publicación, al siguiente día en convenio marco, obligatorio. Y en subasta inversa, 30 días, obligatorio. Quiere decir que si acá me prueban en subasta inversa una ficha técnica, pero yo al siguiente día de publicado convoco normal, ¿estoy bien o no? Sí, claro que sí, porque recién es 30 días después la obligatoriedad. ¿Ah? Pero acá no. Acá está en la lista de catalogación y al siguiente día ya es obligatorio, un día después. Entonces, si pasan 2 días y yo quiero convocar cuando ya fue aprobada la ficha, ya tendría que hacerlo por convenio marco, no por el proceso tradicional. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir estas dos. Sí. Convenio marco, fase de selección, ¿no? Acá el convenio marco, como ya habíamos visto, no se olviden, entra a tallar Perú Compras. Entonces, Perú Compras, ¿dónde está? En compras corporativas y en convenio marco. Y en subasta inversa y en selección por encargo, ya no, ¿no es cierto? En subasta inversa, la misma entidad lo hace, y en selección por encargo, la entidad encargada, pero Perú Compras no entra. Pero acá sí, Perú Compras designa comité, quien elabora bases y desarrolla el proceso. ¿De qué fases estamos hablando acá? Nuevamente, ahí para incidir, pero díganmelo ustedes, ¿ya de qué fases hablamos acá? Bases, pero las bases son parte de qué fase, ¿cómo se llama el? Actos preparatorios, exactamente, ¿ya? Actos preparatorios. ¿Y qué otra fase? Ahí mismo lo dice, durante el proceso. ¿Sí? Entonces, Perú Compras, ¿de qué se encarga? De los actos preparatorios que tienen que ver con comité, con bases, con expediente de contratación. No se olviden eso es muy importante para que distingan perfectamente cuándo acaba cada fase de la contratación. Y también del proceso de selección. ¿Y la ejecución contractual, la firma de contrato, también Perú Compras? No, cada entidad. Esas cositas no se deben olvidar, el resto olvídense, pero esas cositas no, porque eso sí es importante. ¿Ya? Entonces, bueno, acá más que todo es absolución de consulta de observaciones, los plazos, ¿no? 10 días, observantes pueden solicitar, ojo, acá, observantes pueden solicitar elevación de actados a los centros, sí, pueden solicitar. Y ahí, en esto, es tal cual los procesos tradicionales, no hay ningún problema. ¿Ya? Los plazos son los mismos, por eso dice regla general, ¿no? Los observantes en convenio marco ya pueden solicitar elevación de actuados al OCE. ¿Sí? Buena pro a proveedores que cumplan condiciones de las bases en general, ¿no? Adjudicatarios obligados a suscribir acuerdo a incluir sus productos en catálogo. ¿Qué pasa? Que acá, digamos, esto es un poco distinto, porque en convenio marco ya incorporas quiénes son los adjudicatarios de estos productos, ¿sí? De estos bienes o servicios. Ya te dice, una vez que dan la buena pro, ¿no? Con todo quién va a ser, y estos adjudicatarios, los que te van a vender, están obligados a suscribir un acuerdo, se llama de convenio marco, con las entidades. Firman acuerdos de convenio marco. ¿Ya? Firman acuerdos de convenio marco, en donde obviamente hay una serie de compromisos ahí dentro de estos, el tema del plazo de entrega de estos productos. ¿Ya? Dentro de uno de ellos, el plazo de entrega, donde estos adjudicatarios deben cumplir con ese plazo de entrega. Y a su vez, la entidad se compromete a realizar el pago correspondiente, obviamente a contraentrega. ¿Ya? Pero ahí, por ejemplo, como Perú Compras no tiene nada que ver con la parte contractual,
solo selecciona. El resto, ya por ejemplo, si yo soy un proveedor, yo no voy a ir a Perú Compras y le voy a decir, oye,